Ok, vamos a orar por los niños. Señor, te pido que tú bendigas a los niños, Señor. Les hables a sus vidas, Padre, que las enseñanzas que ellos escuchen en estas clases sean pilares fundamentales para cuando lleguen los tiempos malos, ellos tengan un lugar y una roca firme donde refugiarse. Gracias, mi Dios amado, por todo. Bendícenos. Amén. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Como decía el hermano Henry, me toca predicar a mí, el más pequeño de la casa, pero en estatura. Que no nos confunda. Ya no soy tan chiquito de edad. Ya estoy en mis últimos 20 y tantos, no voy a decir, pero eso me llena de alegría, de verdad ver cómo el Señor ha obrado y me ha llevado y me ha guiado, es algo muy emocionante. Y como siempre, estar aquí es un privilegio, es un reto, es un ánimo y también eso nos ayuda a crecer en nuestra relación con Dios, porque lo más fácil de estar aquí es cuando uno le dicen, no, te toca predicar tal día. Después uno, si tiene temor del Señor, uno busca al Señor, ora al Señor para saber qué el Señor quiere hablar a la iglesia. Y no solo a la iglesia, sino a mí. Porque sería un hipócrita si yo hablo de algo que yo no hago o que el Señor no me redarguye a hacer. Y orando al Señor, el Señor me guiaba a hablar sobre un personaje de la Biblia. Y este personaje es Felipe. Felipe no el apóstol, sino el evangelista. Su historia está en Hechos y vamos a ir descubriendo un poco de su historia, pero nos vamos a enfocar en un momento específico de esta misma. Y tengo una pregunta que les traigo ahora. Se la pueden hacer, necesito que la vayan reflexionando a lo largo de toda la disertación de la palabra. Y es, ¿usted sabe cuál es su lugar en la gran comisión? No la responda, analícela, piénsela, medite, no solo hoy, sino a diario. ¿Usted sabe cuál es su lugar en la gran comisión? Creo que es una pregunta importante en nuestra fe. Y es más importante que nos la hagamos y la respondamos. Ahora, como algunos saben, yo sirvo como misionero de hace ya casi poco más de 3 años en una organización misionera llamada CRU. Yo conocí esta organización mientras estaba formándome como administrador en la universidad, allá en San Juan de los Morros. Antes de conocer a esta organización, yo no sabía cuál era mi rol, cuál era mi lugar en la gran comisión. Yo limitaba todo el aspecto de mi fe a la iglesia, es decir, a las actividades de la iglesia, a lo que la iglesia organizaba. Yo evangelizaba si la iglesia iba, yo iba a donde la iglesia decía, había un evangelismo en tal sitio, hay que hacer esto, yo lo hacía, porque mi fe se limitaba solo a la iglesia y lo que ella planificaba. Si yo no podía asistir al evangelismo, yo no evangelizaba, porque esa era mi realidad, esa era la percepción con la que yo había sido formado. Cuando yo conozco esta organización, me comienzo a involucrar con ella, descubro que yo podía evangelizar en la universidad, yo podía compartir mi fe con mis compañeros de clase, y yo decía, wow, yo no sabía que yo podía hacer esto. Yo estuve 6 semestres en la universidad y jamás le hablé de mi fe a ninguno de mis compañeros. Y decía, wow, Señor, o sea, ¿cómo yo teniendo esto tan precioso, que este evangelio, yo no lo compartí en 6 semestres con mis compañeros? Yo tenía una beca trabajo de la universidad y también pasaba 20 horas semanales en una oficina, cumpliendo horario administrativo, y yo jamás le hablaba a mis compañeros, a profesores, todos directivos de la universidad con quien compartía, no le hablaba del evangelio. Y no era porque no quería, sino porque no sabía que mi fe traspasaba las barreras de la iglesia. Y cuando descubro esto a través de la organización, que la organización la conocí dentro de la universidad, porque unos misioneros fueron hasta donde estaba yo, hasta donde estaban los estudiantes, y nos hablaron de Jesús, y decía, wow, esto es lo que yo quiero hacer. Y desde el séptimo semestre, parte del sexto semestre y el séptimo semestre,
toda mi perspectiva cambió y comencé a compartir el evangelio dentro de la universidad. Comencé a hablarles a mis compañeros de Jesús y la semilla quedó sembrada en sus corazones. Después de mucho tiempo, mi compañera de toda la carrera hoy es cristiana y me dice, gracias varón, me dice, porque tú me hablaste de Jesús. Y decía, wow, o sea, lo que comenzó hace tiempo, yo pensé que no iba a dar fruto, pero en su tiempo dio fruto. Y de hecho, Jesús, antes de ascender al cielo, él pasó 40 días capacitando, entrenando, enseñando y preparando a sus discípulos a lo que había de venir. Jesús, antes de subir al cielo, sus últimas palabras fueron, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y antes de esto, llegó y les dijo, quédense en Jerusalén, porque ustedes, hasta que llegue el Espíritu Santo, porque ustedes me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Estas fueron las últimas palabras del Señor y es la que el Señor nos da a nosotros. La Gran Comisión no es una opción para la iglesia. La Gran Comisión es un mandato que debemos cumplir personalmente. No es un mandato para la iglesia no en Cristo. Bueno, saludos hermanos. No. Es un mandato personal para ti del Señor. Y de hecho, hoy nosotros estamos acá. Hoy nosotros nos llamamos cristianos gracias a hombres que hicieron grandes proezas por Jesús. Grandes proezas por su fe. Y no desmayaron y predicaban y compartían Jesús, aunque eso le costara la vida. Gracias a esos hombres, Pablo, Felipe, Pedro, gracias a todos ellos, es que el evangelio llegó a este punto del mundo, hasta el otro extremo. Ahora mismo, la iglesia uno en Cristo es producto del trabajo de hombres como ellos. Yo hablando con el pastor en varias conversaciones que hemos tenido, él me decía que Dios usó a misioneros para impactar su vida, para discipularlo y para que él conociera a Jesús. Yo decía, wow, Señor, la iglesia uno en Cristo no escapa de esto. Gracias a que tú llamaste al pastor hace años a través de personas y siervos fieles tuyos, hoy nosotros podemos estar aquí en uno en Cristo. Y eso es gracias al Señor. Y a lo largo del Nuevo Testamento, especial Hechos, vemos la obra del Señor, del Espíritu Santo, y cómo estas personas apasionadas testificaban a Jesús. Y en todos esos relatos, en todas esas historias, nos encontramos a Felipe. Lo repito, Felipe el evangelista, no Felipe el discípulo. Y al igual que Esteban, antes de entrar a la historia que vamos a enfocarnos hoy, Felipe, al igual que Esteban, fue uno de los hombres elegidos para servir a la comunidad de la primera iglesia. En la primera iglesia surgieron varios conflictos por las mesas, los servicios. Recuerden que la primera iglesia, la iglesia primitiva, daba todo lo que tenía, los hermanos vendían todo lo que tenían y lo daban para que fuera distribuido de acuerdo a las necesidades de cada quien. En este proceso, como humanos, hubo ciertos conflictos, pero esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Si hubieron ciertos conflictos, y entre ellos los apóstoles dicen, no es justo que nosotros dejemos de servir, de predicar el evangelio para servir a las mesas. Escojan ustedes hombres fieles, hombres de testimonio, hombres llenos del Espíritu Santo, hombres de sabiduría para que repartan las mesas. Y entre esos hombres estaba Felipe. Felipe cumplía todas estas características. Felipe posiblemente haya sido un siervo del Señor que hacía esto antes de que se lo pidieran. Él quizás estaba pendiente de repartir los bienes de acuerdo, mira, falta por comer, mira esto, aquello. Y gracias a su testimonio, gracias a lo que él hacía desde antes, fue escogido a esto. Y la Biblia da testimonio de esto. Y luego de esto viene la muerte de Esteban, el primer mártir de la Biblia. Y después de la muerte de Esteban ocurre una gran persecución. Y entre esas personas que huyen de Jerusalén está Felipe. Felipe va a Samaria y comienza a compartir de Jesús en Samaria. Y wow, es impresionante
el ministerio de Felipe en esta ciudad. Felipe primero traspasa una barrera cultural. Los samaritanos eran enemigos de los judíos. Los judíos aborrecían a los samaritanos porque decían que ellos eran impuros. Y de hecho, aborrecían más aún a los samaritanos porque los samaritanos, cuando eran mestizos, se habían proclamado como el pueblo original del Señor. Como nosotros somos los originales, no ustedes. Y eso le daba más molestia al pueblo judío. Y va Felipe y comienza a compartir su fe en Samaria, comienza a hablar a los demás, comienza a testificar. ¿Y qué ocurre? Ocurre un avivamiento en esta ciudad. Personas comienzan a creer en Jesús por la palabra de Felipe. Personas se arrepienten de sus pecados. Personas quieren ser seguidores de Jesús y quieren bautizarse porque han demostrado una fe genuina en Jesús. Y eso no viene de Felipe, viene del Señor. El Señor ayudó a Felipe a que él aprovechara estas vicisitudes, a que él aprovechara estos conflictos, a que esta persecución para avivar su obra en medio de los tiempos. El énfasis continúa siendo la expansión del Evangelio, el traspaso de barreras y la extensión del Evangelio, del reino de Dios que había llegado. Y había mucha controversia, mucho caos, pero Dios seguía siendo soberano. Dios estaba cumpliendo su palabra. Dios estaba cumpliendo lo que había dicho antes de ir. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios estaba cumpliendo su palabra. Y muchas veces Dios utiliza momentos no tan agradables, momentos de angustia para cumplir su propósito. Dios desea que nosotros salgamos de nuestra zona de confort para Él usarnos para algo mayor, para Él transformar nuestra vida, para que nosotros lo conozcamos más a Él desde ese punto de vista que Él quiere mostrarnos ahora. Y justamente en esto, cuando el ministerio de Felipe está, por así decirlo, en la cúspide de todo, está siendo una persona que se multiplica, una persona que evangeliza, una persona que discipula, una persona que, gracias a la predicación que ha dado, tiene muchos creyentes en Samaria. Dios lo llama para un servicio que él no conocía. Y es la historia que vamos a ver. Voy a pedirles que abran su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 26. Y ahí nos vamos a encontrar con la historia de Felipe y el etíope. Cuando lo tengan, pueden decir amén. Ok. El relato es un poco largo, pero es importante darle una vuelta a todo. Acá está colocado, pueden seguir la lectura y dice: un ángel del Señor le habló a Felipe, él mientras estaba en Samaria. Le dijo: prepárate para ir al desierto del sur, por el camino que va de Jerusalén a Gaza. Felipe obedeció y fue. En el camino vio a un etíope eunuco, funcionario de la Candace, reina de Etiopía. Era el administrador de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y ahora iba de regreso en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Cuando Felipe se acercó y lo oyó leer al profeta Isaías, le preguntó: ¿entiendes lo que lees? El etíope le respondió: ¿y cómo voy a entender si nadie me enseña? Y le rogó a Felipe que subiera al carro y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja fue llevado a la muerte, como cordero delante de sus trasquiladores, se callará y no abrirá su boca, sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Quién entonces contará su historia? Y él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes. El eunuco le preguntó a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién habla el profeta? ¿Habla de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe le empezó a explicar a partir de la escritura que leía y le habló también de las buenas noticias de Jesús. En el camino encontraron agua y el eunuco dijo: aquí hay agua, ¿hay algo que me impida ser bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, puedes ser bautizado. Y el eunuco respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el eunuco mandó detener el carro y ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó.
Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió su camino lleno de gozo. Mientras tanto, Felipe se encontró en Azoto y allí anunció el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra, Señor Jesús. Es viva y eficaz, Señor, más cortante que espada de doble filo, Padre. Padre, te pido que esta palabra, Señor, hoy amelle en nuestros corazones, Señor, penetre hasta lo profundo de nuestro ser, Señor, y que nuestra vida sea transformada, Padre Santo. Señor, háblanos, Señor, y prepara nuestros corazones para recibir estas palabras, Señor Jesús. Quebrántalo, humíllanos y danos el entendimiento, Señor, que necesitamos, Padre Santo. Bendícenos, Señor Jesús. Amén. Y decía, wow, qué impresionante este relato. Este relato es maravilloso en cuanto a la conversión de un hombre. Es la conversión ideal. Es como el prototipo perfecto de lo que nosotros queremos a diario. Porque simplemente, quitando que Felipe fue llamado de su ministerio, vamos ya desde el hecho del etíope, Felipe va, le habla al etíope, le dice esto, el etíope dice, sí, qué fino, móntate en el carro, vamos, no sé qué más, sí, Jesús, el Señor, creo, tal, bueno, me bautizo, y él se va gozoso. Y decía, wow, es impresionante ver esto, y es como el prototipo ideal de lo que nosotros queremos encontrarnos cada vez que vamos a anunciar el Evangelio. Pero la realidad, y es triste, la triste realidad es que pocas veces nos pasa esto, pero no por eso es que debemos desmayar. Felipe, lo repito, estaba teniendo un ministerio exitoso en Samaria. Personas se arrepentían, incluso la Biblia nos dice que un mago, un brujo, como usted quiera llamarlo, ahí la Biblia dice un mago, que era reconocido en Samaria, que había, incluso los samaritanos decían que en él hay poder de Dios, que en él habita el poder de Dios. Ese mago se arrepintió por la predicación de Felipe. Aunque más después hay unos tropiezos, pero él se arrepintió y decidió seguir a Jesús a través de la predicación de Felipe. Imagínense el impacto del ministerio de Felipe, que hasta una persona importante que hacía falsos milagros, falsas cosas, se arrepintió y andaba con Felipe. Incluso cuando dice, la Biblia no dice andaba, puede ser que él también era discípulo de Felipe. Una persona influyente en la ciudad, ahora andaba con la persona que anunciaba el Evangelio. En medio de este éxito en el ministerio, llega y Dios y el Espíritu Santo le dice a Felipe, le dice, prepárate para ir al desierto del sur por el camino que va de Jerusalén a Gaza. Este era, de Jerusalén a Gaza habían dos caminos. El más transitado, que iba todo el mundo, y el del desierto, que era poco transitado. Como lo dice, es el camino del desierto, o sea, era un sitio caluroso, árido, y casi nadie pasaba por ahí. Y Felipe se pudo haber hecho 1001 preguntas. ¿Para qué descender allí? ¿Qué haré cuando llegue allí? ¿Por qué no soy enviado a una ciudad más grande que Samaria? ¿Por qué no soy enviado a una multitud más grande que Samaria? ¿Por qué voy a un sitio donde posiblemente no me encuentre nadie? Porque Felipe no sabía lo que se iba a encontrar. La orden no fue con detalle, sino que fue, ve a este camino. No le dijo qué va a encontrar, no le dijo nada. Simplemente le dijo, ve. También, ¿de qué voy a vivir? ¿Dónde voy a tomar agua? ¿Qué voy a comer en ese desierto? Son muchas preguntas que Felipe se pudo haber hecho. Pero simplemente Felipe se levantó y fue. Felipe tuvo una obediencia absoluta, una obediencia sin protesta a la voz del Señor. Y él va y se dirige al camino, y cuando llega al camino, se topa con este etíope, funcionario de la reina Candace. Candace no es un nombre, sino Candace es un título que se le daba a la reina madre de esta región de Etiopía. Y por costumbre, en el tiempo antiguo, se acostumbraba a leer en voz alta. Ahora,
aunque Etiopía era un lenguaje diferente, posiblemente el eunuco estaba leyendo el libro en voz alta, quizás en griego, quizás en un idioma conocido por ambas personas. Y comienza a hablar. Y cuando comienza a hablar, me imagino que él venía leyendo por el camino, tal y tal y tal y tal, y venía dándose golpes. ¿Qué quiere decir esto, Alex? ¿Pero qué es esto? ¿Cómo se come? Necesito saber. Y en eso, leyendo él, Felipe recibe otra orden. La orden dice, acércate y júntate a ese carro. La orden no fue, predícale a él que está leyendo. Predícale que él está leyendo esto, esto y esto y esto. No. Acércate al carro. Y yo me imagino, me pongo en el lugar de Felipe. Yo como una persona, yo digo, pero como yo me acerqué a ese carro, un desconocido. Me imagino que él andaba con un soldado. Los soldados me pueden, mira, échate para allá, vamos allá. No te puedes acercar. Es un funcionario importante de una corte real. Y él simplemente obedece. Gracias al Señor no fue corrido no, vaya para allá, no puede estar cerca del carruaje. Sino que él se acercó al carruaje. Y cuando él se acerca al carruaje, es que posiblemente él comienza a entender el propósito por el que el Señor lo haya llevado. Porque hasta ese momento el Espíritu Santo no le había dicho, ve a tal sitio, haz esto, te vas a encontrar con esto, todo esto. Como ya lo hemos visto en la iglesia, en la palabra del Señor. Muchas veces Jesús enviaba a sus discípulos y les decía, bueno, el último hecho, cuando él va entrando a Jerusalén, le dice, ve a la casa de tal, ahí te vas a encontrar un burrito así, un pollino que no ha sido montado, tal, y te van a preguntar esto, y tú le vas a decir, el Señor lo necesita. El Señor puede hablar así, pero a Felipe en este relato no le habló de una manera directa, sino que demandaba obediencia de él, obediencia absoluta. Y cuando él escucha esto, Felipe no desaprovecha la oportunidad. Él escucha y él sabe lo que está leyendo el etíope. Y él de una vez ve una brecha abierta y pregunta, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y muchas veces nosotros vemos una brecha abierta y no la aprovechamos. Felipe no desaprovechó el momento. Él sabía que había ido al desierto a algo. Y él estaba expectante a lo que Dios hacía. Nosotros somos enviados a algo. Nuestra vida tiene que ser expectante a lo que Dios puede hacer. Y el Felipe, la respuesta del etíope dice, ¿cómo yo voy a entender esto si no hay nadie que me predique? Y habla de la necesidad que tiene el mundo. Hermanos, nosotros tenemos la verdad absoluta. Tenemos el mensaje de salvación, tenemos el antídoto que fuera de estas puertas el mundo necesita. Pero ¿cómo ellos van a entenderlo si no hay quien les predique? ¿Cómo ellos van a reconocer a Jesús? ¿Cómo van a conocer a Jesús si nosotros, o mejor dicho, vamos a ponerlo más personal, si yo no voy y les hablo? Ellos no van a entender jamás. También vemos el corazón del etíope. El corazón del etíope ya estaba dispuesto. Él había venido de una tierra muy lejana. No vino en un carro, no vino en un tren, no fue en un avión, sino fue en un lento carruaje por caminos no asfaltados, sino quizás con roca o de tierra, una N cantidad de días para adorar al Señor, para adorar a Dios. Aún su entendimiento estaba oscurecido porque él no conocía a Jesucristo, el Salvador del mundo, ni la obra redentora de Jesucristo. Él necesitaba que alguien, un siervo del Señor, le hablara y le mostrara esta verdad. Ahí la respuesta del etíope fue maravillosa. Móntate en el carruaje. O sea, yo estoy preguntando, yo estoy lleno de dudas. Viene alguien a despejarme estas dudas, yo no lo voy a desechar, me imagino que diría el etíope. Móntate en mi carruaje. La Biblia no nos especifica cuánto tiempo duró Felipe con el
con el etíope. Pudo haber sido horas, pudo haber sido quizás días, porque era un camino muy largo. No sabemos cuánto tiempo se demoró. No sabemos en qué punto del camino Felipe se baja. Así que eso queda a libre de interpretación, la cantidad de tiempo que Felipe pasó con el etíope. Pero el resultado fue una conversión genuina. Felipe toma esta palabra, justamente la palabra que está leyendo el etíope, y desde esa palabra comienza a testificarle de Jesús. Comienza a hablarle y compartir de la maravillosa obra de nuestro Señor Jesucristo, cómo vino al mundo, murió por tus pecados, a través de la muerte de Jesús tienes perdón de pecados y ahora Él te promete una vida abundante. Una vida abundante es una vida que no tiene fin, que comienza en el momento en que tú aceptas a Jesús. Y esa verdad lo impacta a tal punto que van en la vía y encuentran agua. Ya me imagino que Felipe le había hablado del bautismo. O sea, Felipe tomó el tiempo necesario para explicarle, desmenuzarle el evangelio al punto de llegar hasta el bautismo. Y justamente él, cuando ve el agua, el eunuco dice, aquí hay agua. ¿Qué impide que pueda ser bautizado? Felipe, ya sabiendo la conversación con él, me imagino una conversación larga, tendida, no sé cuánto, llega y le dice, si crees de todo corazón, puedes ser bautizado. El único requisito para ser bautizado es creer de todo corazón. ¿Creer qué? Que Jesús es el Salvador del mundo, que a través de Él tengo perdón de pecados, que a través de Él tengo vida eterna. Eso es lo que tengo que creer de todo corazón. Pero hermanos, no nos olvidemos, los demonios creen y tiemblan. Y no tienen parte en el reino de los cielos. Muchas veces, nosotros nos enfocamos a creer solamente en la mente. Creo que Dios es esto, creo que es esto, creo que es aquello, creo que es lo otro. Pero creemos en el corazón. Yo estoy en la iglesia desde aproximadamente los 2 años, los 3 años. Y no he salido de la iglesia desde ahora. Y me hablaron de Jesús una y otra vez, y yo sabía las historias bíblicas porque las venía escuchando desde pequeñito. Escuchaba esto, sabía la historia de sabía quién era Me acuerdo que hacíamos competencias bíblicas en el grupo de jóvenes, las ganábamos, las perdíamos, y todo eso era adquiriendo conocimiento del Señor. Pero a los 18 años descubrí que yo no tenía una relación con el Señor. Descubrí que estaba sirviendo al Señor, pero no sabía el por qué servía. No entendía qué era lo que estaba haciendo, porque estaba acostumbrado a estar en la iglesia, estaba acostumbrado a escuchar el mensaje de salvación, pero jamás lo había bajado de mi cabeza a mi corazón. Y a esa edad fue que yo acepté al Señor, lo reconocí como mi Salvador, porque descubrí y entendí la obra de Él. Y de ahí pasé de creer con la mente a creer con el corazón. Y el eunuco respondió a esto. O sea, Felipe le dice, si crees de todo corazón, puedes ser bautizado. Y el eunuco respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y recuerden que Cristo es el Mesías. O sea, el significado de Cristo es el Mesías. Cuando el eunuco dice Jesucristo, él está reconociendo que Jesús es el Mesías. Jesús es la fuente de vida eterna. Jesús es el Hijo de Dios que fue enviado a la tierra a morir por ti y por mí y por el etíope. Y él reconoció con su boca y creyó. Y el eunuco inmediatamente, cuando él da esta afirmación, dice, vete en el carro. Se bajan y Felipe bautiza a este personaje, a esta persona importante de un reino. Y cuando él lo bautiza, inmediatamente cuando salen del agua,
Felipe es arrebatado. Felipe es llevado por el Espíritu Santo y es colocado en otra ciudad, en la ciudad de Azoto. ¿Y ahí qué creen que hace Felipe? Felipe sigue hablando del Señor, Felipe sigue hablándole a los hermanos, Felipe sigue testificando del poder del Señor. Y la broma es que esa predicación, ese testimonio de Él, el testimonio de Jesucristo, lo que Jesús hizo, no solo se queda ahí, sino que la Biblia nos sigue relatando. Y Felipe fue de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, predicando el Evangelio del Señor hasta que llegó a Cesarea. Y en Cesarea no es que él llegó y se acabó la obra, ya hice mucho, sino que en Cesarea, más adelante, en Hechos 21, nos dice la Biblia que llegaron a Cesarea los apóstoles y se quedaron en casa de alguien. ¿Saben quién era ese alguien? Felipe. Y la Biblia no nos dice Felipe fulanito de tal, Felipe tal, sino que nos dice, nos quedamos en casa de Felipe, el evangelista. Felipe es el único que se menciona en la Biblia con este título. Y yo creo que este título no fue dado así por así, sino que fue un título trabajado. Ahora, el etíope no se convenció por la elocuencia de Felipe, por la sabiduría de Felipe. Nada que ver. La única función de Felipe fue ir y obedecer al Señor y compartir el evangelio de salvación con el etíope. El que convence de justicia, de pecado y de juicio es el Espíritu Santo. Nosotros no tenemos el poder para saber quién se va a convertir. No. Voy a predicar a fulano de tal que se va a arrepentir. No. Pero nuestro deber es compartir nuestra fe con todo el mundo. Ahora, cuando vamos al etíope, el etíope iba hasta Etiopía, porque iba de regreso. Y Etiopía era una ciudad muy lejana de los acontecimientos bíblicos. Y se entiende que cuando algo está muy lejos en la antigüedad, ese era el fin. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para ese entonces, Felipe no podía llegar más allá de Etiopía. Pero ¿saben quién iba a llegar a Etiopía y podía llegar más allá? El etíope fue gozoso. Él recibió la palabra y no puso sus ojos en Felipe que fue arrebatado, sino que su gozo se basó en Jesús, que lo había salvado a él. Y ese gozo iba a tener impacto en su tierra. Dios estaba cumpliendo su palabra porque estaba llegando hasta lo último de la tierra conocida hasta ese entonces. Me hubiese gustado conocer cómo llegó el etíope a su región, qué hizo cuando llegó, a quién le habló. La Biblia no nos lo dice, pero sí nos dice que se fue gozoso. Y el Señor cumple su palabra. Sí o sí la cumple. Nos dio esto, nos dio un mandato, la gran comisión. Y nosotros tenemos un rol en ella. Dios envió el ángel a Felipe. No le envió al etíope para que evangelizara al etíope, para que lo bautizara, para que le ministrara. Él envió a Felipe para que le anunciara el evangelio de salvación al etíope. El evangelio está en nosotros. El evangelio es de Jesucristo. Y Él nos envía a cada uno de nosotros. Él me envía a mí. Él te envía a ti a que compartas tu fe donde estés. Nosotros posiblemente no lleguemos hasta lo último de la tierra, pero no sabemos que el Señor así. Posiblemente si yo no hubiese conocido este ministerio, yo me hubiese graduado, hubiese sido fiel a la iglesia,
Porque eso sí, yo era fiel a la iglesia, yo estaba ahí en las tetas, mientras podía estaba ahí en la iglesia. Pero no hubiese salido de mi zona de confort. Ahora, yo estoy evangelizando a estudiantes que muchos o algunos son foráneos, algunos son de otros estados de Venezuela. Y cuando yo le hablo a él, a un estudiante de un estado foráneo, él solo vino a estudiar acá, posibilidades que se quede hay, posibilidades que se vaya, hay muchas. Si él regresa y regresa como un estudiante convertido al Señor, como una persona convertida al Señor, ¿qué creen que él va a hacer? Él va a llevar el evangelio al lugar de donde él viene. Yo quizás no puedo ir al estado del Tamacuro, pero quizás él es del estado del Tamacuro. Hermanos, en nuestro trabajo cada día podemos tener brechas para anunciar el evangelio del Señor. Y en nuestro trabajo hay personas de diferentes sectores de Maracay. Quizás la iglesia no tenemos ni la capacidad ni la cantidad para impactar a 20 sectores de Maracay. Pero resulta que en mi trabajo hay 20 personas y las 20 personas viven en 20 sectores diferentes de Maracay. No sabemos si ellos se van a convertir, pero nuestro deber es anunciar el evangelio. Y ya para finalizar, hermanos, el equipo de protocolo les va a entregar algo y quiero que lo tomen como un reto personal. Yo no puedo dejar este púlpito sin animarlos a que compartan su fe. Ahí tenemos unos folleticos, unos marcalibros, que son los que usan los hermanos los jueves para evangelizar. Ore al Señor que le ponga en mente un nombre de alguien con quien usted comparta que no conozca al Señor. Y comience a orar por esa persona. Y aproveche cada momento. Felipe fue obediente al llamado. Nosotros tenemos que ser obedientes al llamado del Señor. Tenemos que escuchar y seguir la dirección de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Eso es personal. El Señor te habla a ti. La obediencia es personal. No perdamos las oportunidades que el Señor nos da. Felipe no perdió la oportunidad de hablarle al eunuco. Hay que estar atentos para compartir nuestra fe. También debemos tomar el tiempo para predicar el evangelio. No podemos, un simple Dios te bendiga, Cristo te ama, muchas veces no basta. A veces sí, porque el Señor obra como Él quiere. Pero muchas veces debemos tomar el tiempo. Tómese el tiempo para hablar del evangelio. Quizás no lo hagas en un día, sino que sean varios días. Habla del amor, habla de la obra de Jesús, habla de lo que Él vino a hacer, habla de esto, habla. Tómate el tiempo para hablar del Señor y cumple tu parte en la gran comisión. El Señor nos dio un mandato. Esto no es negociable, esto no es como que mira. No. Esto es algo que debemos hacer personal. Y en el reino de los cielos, el Señor nos va a pedir cuenta. Yo espero y aspiro que seamos ese buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Señor, te doy gracias por este día, gracias por esta palabra, Señor, que has traído a nosotros, Padre Santo. Te pido que tú sigas impactando nuestros corazones, sigas penetrando el alma, Señor, de cada uno de nosotros, Padre Santo. Padre, ayúdanos a ser testigos fieles de tus palabras, Señor Jesús. Ayúdanos a compartir con los demás este mensaje glorioso, Señor. Tú tienes la cura para el alma, Señor Jesús. Y nuestro deber es compartirlo, Padre Santo. Señor, si hay alguien aquí que no te conoce, Padre, te pido que tú toques su corazón, Señor Jesús. Quizás esta persona
puede ser o se puede identificar con el etíope, Señor, que está aquí, Señor, buscándote a ti, pero no entiende, Padre Santo. No entiende tu palabra, no entiende tu verdad, no entiende tu obra redentora en la cruz, Señor Jesús. Padre, te pido que tú hables a su corazón, Señor Jesús. Que le ayudes a creer de corazón, Padre Santo. Porque si cree en ti, Señor, es lo que necesita, más nada, para ser salvo. Padre, toca su corazón, Señor, redargúyelo y llévalo a tus pies, Señor Jesús. Señor, la oración nos salva, Señor. Tú eres el que salva, Padre Santo. Pero si hay una persona aquí que te necesita, Padre, ayúdalo y guíalo. Que en simples palabras diga que te necesita, que cree en ti y en tu obra y que te acepta como su Salvador, Señor Jesús. Gracias, mi Dios amado, por este día. Bendícenos, Señor, y ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti y a tu palabra, Señor. Que seamos una iglesia que te glorifica. Que uno en Cristo sea un faro de luz en Maracay, Señor Jesús. Y en cada sector donde están mis hermanos, sea un farol, Padre Santo. Una persona de impacto que lleva tu evangelio, Padre, a cada lugar de la ciudad. En nombre tuyo, Señor. Amén.